Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo, estimados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Les damos las gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este programa que está dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, a quien enviamos nuestros saludos y nuestro agradecimiento por permitirnos tener este espacio de conversación. También le agradecemos a Jorgito Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, quien es la persona que se encarga de que este programa llegue a ustedes en la mejor calidad posible. El día de hoy tenemos un programa especial, diferente a otras emisiones que hemos hecho anteriormente, debido primero a que vamos a conversar de un cuento de un autor diferente a Kafka y a Chekhov, que es los autores que han concentrado nuestro interés durante estos últimos meses. Y además porque tenemos dos invitadas especiales a este programa de hoy. Entonces, agradezco a Ani Vargas y a Diana Pulido, quienes son integrantes de la Biblioteca Franz Kafka y que me acompañan en la conversación el día de hoy. El cuento que vamos a abordar es uno de los cuentos que estamos trabajando en una actividad que es también muy importante de la Biblioteca Franz Kafka, que es la tertulia Voces y Narraciones de nuestra cotidianidad, que hacemos en alianza con la Cooperativa Financiera Confiar. En esta última sesión de la tertulia abordamos un cuento que se llama El pequeño escribiente florentino, que es de un escritor italiano que se llama Edmundo de Amicis. Este es un autor que no habíamos abordado anteriormente y que constituyó una grata sorpresa para muchos de nosotros que no lo conocíamos. Es un escritor que es, famoso o se le recuerda por un libro que se llama Corazón, Diario de un Niño, donde él pues trabaja el tema sobre todo de la nostalgia y de la reelaboración de los paisajes de su infancia, de su niñez. Y este cuento que abordamos en esta ocasión tiene precisamente ese tema. Para quienes no lo conocen, voy a dar un pequeño contexto de la historia, siempre invitándolos a ir directamente a la lectura de este cuento, que está además muy bellamente escrito y que constituye una gran riqueza. Por eso también quisimos evocarlo en el programa del día de hoy. Nos encontramos con la historia de un niño, Julio, quien veía a su padre, quien es miembro de una familia de padres trabajadores. Su padre es un escribiente que se encarga como de firmar documentos y además trabaja en el ferrocarril. Sin embargo, su trabajo en el ferrocarril no le permite el sostenimiento de la familia y por tanto debe buscar otros trabajos adicionales, como les toca a muchos padres en muchas familias. Y en una ocasión encuentra un trabajo adicional como escribiente, en donde le toca pues trabajar en el día en el ferrocarril y en la noche trabajar firmando y diligenciando unos documentos. Entonces, este niño que ve los sacrificios que está haciendo su padre y que también se preocupa por él porque lo está viendo trasnochar, cansarse y envejecer un poco por este ritmo de vida tan acelerado, decide una noche que quiere acompañarlo y quiere apoyarlo en esa tarea que él realiza. Entonces, cuando su padre termina la tarea y se va a dormir, él se dirige al escritorio de él para continuar el trabajo y ayudarle, porque al papá le pagan por el número de documentos que diligencia. Entonces, este niño empieza a firmar muchos más documentos para incrementar también los ingresos de su familia y así contribuir con el trabajo de su padre. Ese es como a grandes rasgos el contexto de este cuento. A lo largo de la historia, pues este autor, Edmundo de Amicis, nos cuenta cómo el niño empieza como tiene que trasnochar tanto y no está durmiendo bien, empieza a bajar su rendimiento escolar, a enfermarse, a verse un poco más cansado todos los días, a rendir un poco menos. Entonces,
El padre, quien había puesto una gran exigencia sobre el niño respecto a su trabajo escolar, pues empieza a decepcionarse de él, empieza a regañarlo, a llamarle la atención cada vez de forma más fuerte por esa disminución de su desempeño escolar. El niño tiene varios intentos por confesar la verdad de lo que está haciendo por las noches, sin embargo, siempre se detiene porque no quiere dejar de ayudarle a su padre y sobre todo porque sabe que lo que está haciendo está contribuyendo al bienestar económico de su familia. Entonces, pasa así varios meses sin detenerse hasta que ya llega un momento en que el padre lo descubre. Y cuando el padre lo descubre, existe este momento como de arrepentimiento y de culpa por parte del padre por todos los reclamos que le había hecho en esos meses a su hijo e incluso porque una noche le había dicho pues que ya no lo amaba, ¿no? Y que había perdido como, sí, como el amor por él. Entonces, esa es como la historia a grandes rasgos de este relato que de nuevo les repetimos, los invitamos a leer directamente porque es un relato muy, muy bello. Entonces, bueno, habiendo hecho ese contexto, quisiera darle la palabra a Annie para que nos plantee uno de los asuntos que este cuento nos permite pensar. Gracias, Lina. Reitero el saludo para los oyentes de este programa y agradezco a la dirección de la Biblioteca Franz Kafka por la oportunidad de participar en esta ocasión. Bueno, este cuento inicialmente me suscita una inquietud y es la que se refiere a los roles que cada miembro de la familia cumple y cómo estos no son siempre los convencionales, por decirlo de alguna manera. Y es que en el caso de Julio, un niño de 12 años, hijo mayor, siente una responsabilidad de trabajar para ayudar a su padre para obtener los recursos para sostener a la familia. Y lo hace incluso no solo con digamos, lo que implica el trasnochar, el levantarse a la medianoche para trabajar en silencio, sin hacer ruido, sino además que ello también conlleva que él descuide sus labores académicas, cosa que pues a su padre pues le enoja muchísimo y como lo contaba Lina, hace que empiece como a perder el afecto por su hijo y obviamente lo manifiesta. Aún así, este niño, pues por ayudar a su papá, sintiendo una responsabilidad enorme, trabaja a escondidas y igual eso hace como mella en su corazón, en sus sentimientos, porque él se siente igual rechazado por el papá, pero no puede dejar de trabajar. Lo intenta, incluso intenta confesarle que lo que está haciendo, pero cuando el papá se pone tan contento porque está ganando más dinero por eso que escribe, pues no puede él hacerlo. Que incluso algo que me llama la atención es que el niño dice, no puedo acabar con esto yo solo, tiene que ser algo ajeno a mi voluntad que me obligue a hacerlo. Entonces, bueno, como un primer tema es eso, bueno, el rol de este niño, porque ¿cuál sería la labor del niño? Estudiar, que su papá se lo reitera en varias ocasiones. Ese es su trabajo, estudiar para luego poder trabajar y ayudar al sostenimiento del hogar, pero él pues de una vez lo está haciendo. Y entonces esto también me hace pensar en esos roles que cumplen muchos hijos en nuestra sociedad, que no siempre son los de hijos, los de tener que estudiar, sino muchas veces son también el sostenimiento económico de un hogar o incluso el ayudar al cuidado de sus hermanos menores. Entonces, aún en nuestra sociedad y en nuestros días, pues vemos que no siempre esos roles son los que, entre comillas, deberían ser. Muchas gracias, Ani. Dianita, ¿quisieras tú plantear algún tema a propósito de este cuento? Muchas gracias, Lina, muchas gracias, Ani. Durante la lectura de este cuento me planteé mucho como lo que significa la pobreza en la niñez. Yo pensaba en cómo se vive y qué marca la pobreza en los años de infancia. Entonces yo veía aquí en este cuento como una especie de sacrificio de los deseos propios de este niño también por la necesidad inmediata que tenía pues su familia para poder sobrevivir.
Entonces ahí está como retomando también lo que decía Ani, como los roles y las responsabilidades que uno, o bueno, que un niño pequeño empieza a tener en medio de esta situación de pobreza. Y también pensaba como en la diferencia que se tiene con otras clases sociales que no tienen como esta clase de necesidades inmediatas, pues que no existe como tal la conciencia de esa pobreza y de esa dependencia que se tiene de los roles y de las responsabilidades familiares. Eso pensaba mucho, sobre todo por el hecho de que sí, los deseos de este niño nunca son tenidos en cuenta como tal en el cuento, porque no, o sea, se supone que él está estudiando para luego trabajar y poder sostener a la familia. Entonces realmente como que el goce propio de él nunca es tenido en cuenta, y eso pues como marca y como se vive en los años de infancia, en donde se supone que en la mayoría de casos no se es consciente de ese tipo de necesidad. Muchas gracias. Justamente eso que acabas de mencionar me hacía pensar en algo que es una sensación que a mí me deja el cuento y que yo creo que es una situación con la cual muchos podríamos identificarnos cuando rememoramos nuestra infancia. Y es que efectivamente, por más pobre que sea una familia, yo creo que los padres hacen un esfuerzo importante y en este cuento está eso puesto de presente por suplir todas las necesidades. Y precisamente en eso que nos decía Ani, como en esa distribución de roles, los roles están dados para que los padres trabajen y sean ellos quienes suplan las necesidades económicas de la familia y para que los niños estudien. Y de hecho es muy común esa expresión de tu trabajo es estudiar, es a eso a lo que te debes dedicar. En este cuento, pues este autor hace como esa inversión de esos roles, pero también porque tenemos a un padre que reiterativamente está mencionando el sacrificio que él hace por su familia. Entonces en la cena se está diciendo como lo mucho que él trabaja, lo difícil que le toca, pero pues que lo hace por la familia. Que yo creo que esa es una situación que es común, pero que también sería interesante pensar cuál es el efecto que causa en este niño. Este niño empieza a tener una conciencia también como de responsabilidad, pero también incluso un poco de culpa por ese sacrificio que hace el padre por él. Y allí yo pensaba que hay una cuestión muy interesante en esto, y es precisamente ese límite que creo que es importante pensar y que tiene que ver de un lado con que los niños efectivamente se formen en una conciencia de la situación económica de su familia, por ejemplo, que les permita ser considerados y que les permita saber, digamos, de los esfuerzos que hacen sus padres, porque eso implica también como el desarrollo de una capacidad, por ejemplo, de entender cómo funciona el mundo en cuanto al dinero, ¿sí? Y eso incluso en el futuro pues puede convertirse en una capacidad para administrar el dinero de otra manera. Pienso, por ejemplo, en los niños que no tienen esa conciencia y que de adultos tienen dificultades porque no saben el esfuerzo que implica ganarse el dinero. Pero también en este caso de este niño que carga también como con esa culpa por el sacrificio de su padre. Entonces, por eso también decía que hay como dos cosas en pugna y un límite que sería importante tratar de pensar. De otro lado, también ese tema como del trabajo que ustedes mencionaban, ¿no? Porque el trabajo aquí se vuelve ese lugar de la fuente de ingresos, pero también vemos, y en esto el autor es magistral porque empieza a describirnos cómo el papá se va envejeciendo en ese doble trabajo, pero también como el niño, cuando también adquiere el doble trabajo, empieza a enfermarse, a verse más pálido, a estar más cansado. Y eso nos hace pensar en el efecto que tiene el trabajo también sobre los cuerpos y sobre las existencias de los seres humanos, sobre todo cuando son trabajos que son alienantes. Y este trabajo del que nos habla el cuento es un trabajo alienante, es un trabajo mecánico donde no es posible identificarse, donde realmente hay un proceso, incluso en el cuento el autor nos relata, ¿no? Como el padre no se daba cuenta de que el niño trabajaba en las noches porque él mientras firmaba
estaba era como disociado, como firmando un poco sin pensar y sin darse cuenta de cuánto firmaban y cuánto tiempo pasaba realmente. Por eso él no se daba cuenta de que el niño estaba trabajando por las noches y al final simplemente se sorprendía como de que había ganado más dinero del que ganaba antes por lo que firmaba. No sé si ustedes quisieran agregar algo más. Sí, Lina, ahí con esto último que mencionas del trabajo, también me hace pensar en el hecho de cómo nosotros actualmente, y creo que ha sido así por mucho tiempo, vivimos para trabajar, pero además trabajamos para vivir, o sea, es un círculo. Y como en medio de esa como prisa en la que se trabaja porque necesitamos el dinero, que es finalmente en lo que convertimos el trabajo, para sostenernos, para suplir las necesidades, cómo se olvida para qué se trabaja, cuál es el sentido de esa labor que desempeñamos, cómo aportamos, no sé, a la sociedad con eso que en lo que nos desempeñamos o cómo ayudamos a un otro con esa labor, no que simplemente es una rutina en donde nos levantamos, vamos a trabajar, llegamos a la casa, dormimos y todos los días igual. Entonces se vive en función, exacto, de esa labor, pero no se reflexiona para qué se hace, por qué se hace, ni siquiera si nos hace felices o no, porque ya no podemos pensar en eso. O sea, a duras penas tenemos un trabajo que nos permite de alguna manera sobrevivir, que eso tampoco es tan así. Y no, ni siquiera se reflexiona en la dignidad de ese trabajo, pero es que no siempre es posible, incluso la mayoría de veces no es posible. Retomando eso que estás diciendo, Ani, me hacía pensar mucho como en la posibilidad que se tiene del goce en el trabajo, como de que un trabajo te sea constructivo, te sea útil o sea útil a la sociedad. Es difícil viendo las posibilidades de las necesidades inmediatas. Entonces, si uno tiene una necesidad inmediata, y eso es lo que se ve como en su mayoría actualmente en las familias de clase trabajadora, es que realmente hay que suplir una necesidad inmediata, el pan de cada día, las necesidades básicas. Entonces, para eso o sea, no existe la posibilidad de ver un trabajo que te haga feliz o te llene o te construya. Simplemente se trabaja para conseguir el pan diario. Entonces, observando cómo en la actualidad, cómo están pasando las cosas en la mayoría de gente que somos clase trabajadora, pues es difícil pensar en la posibilidad del goce en el trabajo y de conseguir un trabajo, sí, de tener el lujo, por decirlo así, de tener un trabajo que te llene y te construya. A mí hay otro asunto en el cuento, no sé de pronto ustedes cómo lo vieron, que a mí me inquietó mucho, porque a mí en este cuento tal vez lo que más me cuestiona es esa relación entre el padre y el hijo, porque vemos a un hijo que ama profundamente a su padre, tanto que está como en esa capacidad de sacrificar como su propio descanso para apoyar a su padre en esta labor cada una de las noches. Incluso como nos recordaba Ani ahorita, él dice, yo por mi propia voluntad no podría dejar de hacer esto. Necesito que él me descubra porque si no, no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces tenemos a un hijo que ama profundamente a su padre, que lo admira por ese sacrificio que él hace por la familia y que hace por él. Pero en cambio me cuestiona mucho el amor del padre, porque el padre en varios momentos del cuento, en la medida que se va decepcionando porque su hijo baja el rendimiento, porque el maestro le dice que está desconcentrado, que pues que cumple porque es inteligente, pero que ya no es el mismo de antes, el padre dice que va perdiendo el amor por él y se lo manifiesta de esa manera. Yo creo que eso puede ponerse de todas maneras en duda, pero sí me interesa mucho pensar esas cosas que a veces le decimos a los niños y que creemos que no tienen como tanto efecto en ellos. No sé, recuerdo como situaciones donde yo he visto mamás diciéndole a sus hijos como si no te portas bien, ya no te voy a querer más, como si el amor fuese algo que depende de que el otro cumpla unas expectativas que yo tengo sobre él. Y si no cumple mis expectativas y si no es lo que yo espero que sea, entonces mi amor se va disminuyendo o se va retirando. Y en el caso de este padre hacia su hijo, pues hace de esa situación una situación completamente dolorosa para el niño, que lo sufre además en silencio, de una forma como muy, muy bella, porque aún así dice como, así me dejes de querer,
yo no voy a dejar de quererte y voy a seguir trabajando por ti cada noche. Entonces pensaba como en esos vínculos amorosos de la familia que son tan complejos, porque de un lado, como que por el hecho de ser familia y por el hecho de compartir como la misma sangre, pareciese que el amor es como incondicional y no requiere ser trabajado o construido, como en cambio funciona, no sé, en una amistad o en un vínculo de pareja, que uno sabe que debe construirlo y trabajarlo. En la familia parece como si el amor se diera por hecho. Pero de otro lado, también como incluso con ese amor como entre comillas incondicional, el otro es un desconocido para nosotros, completamente desconocido. Entonces este padre como que se enoja con el niño y lo regaña, pero nunca le pregunta qué es lo que le está pasando, nunca dice como te estás sintiendo bien en el colegio, estás enfermo, te duele algo, porque estás disminuyendo tu rendimiento, sino que se decepciona, se enoja, lo regaña, pero nunca le interesa qué está pasando con su hijo. De acuerdo, Lina, exactamente en eso pensaba, en lo curioso de de como esas lógicas de los vínculos familiares en las que se asumen cosas, se dan por hecho cosas. Y lo que tú también decías al principio, entonces el amor en este caso del papá depende de qué también le va al niño en la escuela. Y no se detiene a preguntar qué le sucede, incluso cuando la mamá dice, no, venga, está enfermo. No, no tampoco. Él asume que no está rindiendo en el colegio porque no quiere cumplir con sus obligaciones y no va más allá. Y asume una actitud que es dolorosa con el niño, pero que el papá no se detiene a pensarla, sino solamente por como a su juicio da por hecho ciertas cosas y en efecto no dialoga, no conversa, no sabe qué le sucede a ese otro, sino que solamente da por hecho cosas. Eso también me hacía pensar, y retomando un poquito lo de los roles de los padres, por ejemplo, la paternidad, que se supone que es el rol también de autoridad frente a los hijos, me hacía pensar como en la manera en que sí, en que se da ese rol de autoridad. El padre, de alguna manera, en el afán de dar una lección a su hijo y de encaminarlo, pues, por el camino que debería llevar, no se detiene a pensar en qué le puede estar pasando, sino que además lanza un juicio y le dice que además ya no lo va a querer si no hace las cosas como debería, como él cree que deberían ser. Entonces, ahí también hay cierta como inconsciencia de los sentimientos del otro y como sí, del sentir, del dolor del otro, que quizás para uno es obvio que la familia, o sea, el padre de uno siempre lo va a querer, pero para los niños tal vez no lo es. Si no es tan obvio y que te digan que puedes perder ese cariño, pues debe ser supremamente doloroso y se hace como una especie de subestimación de ese sentir. De acuerdo, incluso la última escena que nos regala este autor, pues es muy bella porque es la escena de un padre que está arrepentido, que yo creo que eso también reivindica todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque yo creo que también había la posibilidad de un padre soberbio, ¿no? De un padre que dice como, bueno, al final yo tengo razón, pero este es un padre que al ver el gesto de su hijo y al descubrir lo que ha estado pasando en esos meses, pues se siente culpable. Y yo creo que también la culpa, en este caso, el arrepentimiento, también es un signo, un síntoma del amor y de la posibilidad de repensarse la forma en la que uno ha procedido con un otro. Entonces la imagen es muy bella porque él al final pues lleva a su niño a que duerma, a que descansa después de tantas noches que ha pasado sin dormir por él y quiere verlo dormir. Dice, quiero quedarme aquí a tu lado mientras duermes. Y cuando el niño se despierta, ve a su padre, que además el mundo de Amisis lo dice muy bello, dice, ve a su padre que está dormido junto a su corazón con su cabello plateado, del tiempo también que lo ha hecho envejecer el propio trabajo, ¿no? Entonces es una imagen muy linda porque sí, efectivamente uno dice, este es un padre que ha de pronto desconocido, abandonado la pregunta por el otro, sobre todo, pero que al final reivindica el amor en esa última escena, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos mucho, agradezco mucho a Ani, a Diana por su compañía, espero que esta no sea la última vez en que podamos escucharnos en este programa de radio y esperamos que también nuestros oyentes
tengan el deseo de acercarse a este cuento tan bello y que nos hace pensar sobre todo en los niños que fuimos, pero también en los niños que nos rodean y en el efecto sobre todo que tenemos sobre los otros, y que sea también una invitación sobre todo para preguntarse por el otro, para salir como del solipsismo que digamos, en el que entramos en las lógicas del trabajo, en el que mecanizamos los vínculos con otros también. Este es un cuento para eso, como para preguntarse cuáles son las circunstancias del otro, para romper el aislamiento que a veces estas lógicas del trabajo modernas nos llevan a tomar. Entonces, muchas gracias, les deseamos un excelente día y esperamos que nos acompañen en próximas emisiones de este programa. Los invitamos también a continuar acompañándonos en otras actividades que realiza la Fundación Biblioteca Franz Kafka a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, de Instagram, Facebook, y también nos pueden encontrar en Spotify. Que tengan un excelente día. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.